está traduciendo, si habla muy rápido le coge ventaja. Entonces yo les hago una ceñita. Generalmente en la ceñita de hablar más despacio empiezan a hablar más fácil. Isa ya está profesional en... Dice cuál es la señal del tiempo. La señal del tiempo yo. No la inventamos nosotros. Entonces no me Yo necesito el te voy celular. haciendo, no, yo te voy haciendo una señita cuando falte 10 como para que sepas que ya faltas como cerrado. Y listo. Pero la idea es que lo hagamos por ahí hasta las 10:15. Y es que si las personas tienen preguntas, si no, para irnos al break y darle más tiempo a las mesas, que ayer tuvimos muy poquito tiempo y las mesas me parecen los faltan más. Entonces a las 10 te marco que faltan 10 minutos. Más o menos. Gracias. Estefa y Adri. Estefa antes le había dicho que un saludo a las empresas que están aquí presentes. Al final. Sí, creo, pero si quieres ven yo reviso. Pues porque si vibra en la mitad de la charla, Sí, está en vibrador. Ah, bueno. pues no pasa nada, pero para que no quede registrado. Es poco glamoroso poner mi agua en el piso al ladito, es que Isa, ¿puedo poner mi agua aquí? Se me queda muy lejos de aquí. Esperamos el ratito. ¿Qué horas son? Digo que arranquemos por ahí 9:10. Lo más potente posible. No, no, más tarde no. Sí, sí. Es que estás con gas. Perfecto. Je reconnais. Ya está funcionando.
Yo digo. Pues puede ser como que después de esto, bueno, vamos a poner como traducción otra vez en este pero para traducción en español. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, nuestra última mesa empresarial en torno al evento de Actuar por lo Vivo. Les agradecemos mucho asistir y sacar el espacio para generar estas conversaciones. Hoy vamos a estar hablando sobre sinergias por lo vivo alrededor de la COP16 y estoy muy contenta de que todos estemos aquí en pro de esta conversación sobre la biodiversidad. Unos temas logísticos antes de, todos tenemos este aparatico, ¿cierto? Entonces, para los que no hablamos francés, incluyéndome, en el canal 2 es donde vamos a poder escuchar la traducción cuando Sofi nos hable, ¿listo? Listo. Entonces, para empezar, voy a presentarles a estas dos mujeres maravillosas con las que estoy el día de hoy. Estamos con Sophie Swaton. Sophie es profesora e investigadora en el Instituto de Geografía y Sostenibilidad de la Universidad de Lausanne. Tiene una doble formación filosófica y económica y como parte de un tema más amplio de justicia social, ahora ampliado de la justicia climática y la inseguridad energética, su investigación pretende cuestionar el paradigma económico dominante y promover una versión sólida de la sostenibilidad sustentada en una ética específica. Y tenemos desde la ANDI, muy afortunados nosotros, a Adriana Gracia. Ella es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar de Nueva Granada. Actualmente es profesional de Asuntos Internacionales del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI y está trabajando para promover la sostenibilidad empresarial. Entonces, Adriana y Sofi, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a darle inicio a esta conversación. Yo quería, antes de iniciar, tirar unos datos para que todos estemos contextualizados del por qué traer a la conversación la biodiversidad, que a veces se puede sentir tan lejana, sobre todo desde un contexto empresarial. Y les quería contar que Latinoamérica alberga el 40% de la biodiversidad mundial y dispone el 12% de la superficie total de la tierra cultivable. También en Latinoamérica tenemos alrededor de 80% de los biomas del mundo, el 22% de la cobertura forestal a nivel mundial y tenemos el 30% de los recursos disponibles de agua dulce de todo el planeta. Más del 50% del Producto Interno Bruto mundial depende directamente de la biodiversidad, el porcentaje restante probablemente sea indirectamente. Y a la vez, Latinoamérica es de las regiones con mayor deforestación en el mundo. Entonces somos de los que tenemos la fortuna de tener de los regalos más preciados y somos también de las regiones que menos lo valoramos. Entonces, para enmarcar la conversación luego de esos datos, para que todos estemos alineados de la relevancia que este tema tiene, les quería hacer la pregunta de ¿qué tanto sabemos de qué es la COP16? ¿Eso es una zona segura? Podemos levantar la mano con confianza. Entonces, les voy a pedir el favor de que levanten la mano las personas que tengan claro qué es la COP16. Listo. Entonces, como menos de la mitad me levantó la mano, les voy a dar un contexto rápido
y tirarles unos datos para que todos estemos como alineados en la conversación. La COP16 o la Conferencia de las Partes es un espacio de discusión que pues incentiva como todo el tema de las Naciones Unidas y tiene un impacto fuerte en el tema pues político y ambiental. Hay una que es un poquito más de pronto reconocida, no importante, solo que lleva más tiempo, y es la de cambio climático, y esta que vamos a tener es la de biodiversidad. Y como hablaba con Adriana ahorita antes de entrar al panel, esta de este año lo que busca es unificar ese concepto de biodiversidad y cambio climático y que empecemos a hablar desde la naturaleza, ¿cierto? Entonces, esta COP16 viene después de la COP15. La COP15 fue hace 2 años en Canadá, en donde se estructuraron unos acuerdos, y este año es la primera vez que se van a hacer como el monitoreo de cómo vienen avanzando esas metas. Y aquí, para tirarles la cuña, aprovechando que tenemos a puras empresas en la conversación, la meta 15 de ese acuerdo invita a que las empresas identifiquen y gestionen sus impactos, dependencias, riesgos y oportunidades en torno a la biodiversidad. O sea que todos estamos involucrados en esta conversación. Listo, entonces, para no dar más largas y dejar que nuestras expertas nos comenten y nos cuenten todo lo que saben, voy a empezar contigo, Sofi, para que nos cuentes cómo las empresas pueden contribuir a la regeneración de ecosistemas degradados mientras mantienen todas esas prácticas comerciales sostenibles. Entonces, cuéntanos. Muchas gracias. Estoy muy contento por estar aquí con ustedes dos y con Adriana y contigo. Efectivamente es muy importante que las empresas tengan en cuenta la biodiversidad. Muchas veces hablamos de contaminación, se nos olvidan los flujos de materias y perdemos, y con el cambio climático tenemos que hacer que sea inferior a 1 grado. No hemos tenido nunca un cambio a más de 2 grados y no sabemos qué pasaría en ese caso. Hablamos mucho de biodiversidad. Queremos que el cambio climático sea bajo, pero eso no tiene sentido si no protegemos lo vivo. Para responder a la pregunta, yo diría que mientras las empresas, es para que las empresas se integren directamente. No es una cuestión de contaminación de CO2, de movilidad. De pronto vamos a tratar de contaminar menos, pero ahí mismo debemos tener en cuenta el impacto sobre la vida, sobre lo vivo, y cerciorarnos de que las prácticas sea productivo, que haga objetos, que sea desplazamientos, que cerciorarse de que la biodiversidad se respete. Yo diría que ese es el primer punto. Luego hay que no hay que relacionar, ¿no? Porque eso es la clave de lo vivo. Podríamos abarcar el tema en la industria agroalimentaria, en la química, en la manera en que se utiliza. Tenemos una tasa de extinción de los insectos 1000 veces más alta que la de las especies que desaparecen. Nos dicen siempre hubo especies que desaparecieron. Sí, pero lo que preocupa es la velocidad a la que está desapareciendo. Si ya no tenemos abejas, insectos, ya no habrá humanos. Tenemos la impresión de que son cositas insignificantes, pero tienen una relación con todo, hasta la lombriz la necesitamos. Es la respiración de la tierra. La tierra necesita esos insectos, esos ecosistemas que están ahí, incluso los zancudos los necesitamos en los humedales. Entonces, primero yo diría que hay que cerciorarse de que las empresas ajusten los productos finales, que se garantice toda la cadena, en la cadena de producción final, saber cuál es el impacto sobre la biodiversidad. Cuando produzco, utilizo abonos de tal o tal manera, contamino el agua. Sabemos que a veces el agua es un problema, según lo que utilizamos, contaminamos el río, el mercurio se va para el río, se infiltra en los suelos. ¿Y qué hacemos con el agua? La bebemos, los niños la beben. Entonces, proteger nosotros como seres humanos, proteger lo vivo, significa empezar con prácticas virtuosas que nos garantizan que no vamos a contaminar o tener más impacto de lo que podemos hacerlo en este momento. Mil gracias, Sofi. Me gusta mucho que ponga sobre la mesa
esa conexión de todo. Al final somos un todo, ¿cierto? Y siento que a veces eso es lo que no ponemos sobre la mesa. Entonces, creo que esta conversación nos invita a que esto sea el centro de la estrategia. Esto no es algo para que nosotros como empresas lo miremos de manera transversal, lo tengamos un área de sostenibilidad muy bella que hace un informe anual, que se lee el presidente y los de sostenibilidad ya, y al final no genera pues como una movilidad real a la interna, sino que nos invita también a pensarnos como un todo. Yo creo que esa es una frase muy linda que podemos dejar de reflexión. Voy a pasar entonces contigo, Adri, para que miremos cómo pueden las empresas incorporar entonces todas esas consideraciones de biodiversidad en sus estrategias desde el negocio y también desde la cadena de suministro. Ahí antes de que me respondas, ¿por qué estamos tan insistentes como en que no solamente lo pensemos desde nosotros como empresa, sino también nuestra cadena? Porque muchas veces, y la mayoría de veces, el impacto mayor viene justo de esa cadena de suministro. Viene justamente con los proveedores con los que nos relacionamos, los clientes que tenemos, la forma en que se hace la distribución. Entonces, esto es algo que no nos podemos pensar únicamente desde el centro de la estrategia de nuestra compañía, sino del conjunto de actores con los que nos involucramos para que ese negocio nuestro resulte. Entonces, adelante, Adri. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí representando al Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI. Entonces, bueno, para dar respuesta a esta pregunta, desde el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, primero nos gusta cubrir como 2 puntos claves frente a la acción empresarial en este tema. Entonces, bueno, tenemos 3 formas diferentes de alcanzar la sostenibilidad en temas de biodiversidad y naturaleza, y solo una de estas puede realmente generar valor comercial para las empresas. Entonces entendemos que existe este enfoque de cumplimiento desde las empresas, es decir, porque están obligadas a hacerlo, y es un modelo de negocio lineal, en donde las empresas, digamos, no tienen capacidad suficiente y no tienen tampoco las capacidades suficientes. Sigue ver esta sostenibilidad en términos de biodiversidad como un proyecto que pues entendemos que ya las empresas empiezan a asociar más temas relacionados a la biodiversidad y está integrada parcialmente en el modelo de negocio. Y el último y más importante es cuando ya la sostenibilidad está integrada desde la estrategia de negocio y desde la gobernanza. Entonces, también aquí hablamos de que se hacen pues más actividades para regenerar y restaurar los ecosistemas. También entendemos entonces desde esta perspectiva que las empresas tienen que transitar desde estos diferentes modelos. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 pasos. Está el modelo de negocio convencional, que pues es este que ya les mencionaba, que está enfocado en cumplir con los mínimos estándares. Está el modelo de negocio verde, en el que la eficiencia y las tecnologías son implementadas, pero de manera fragmentada a lo largo de la operación de la empresa. Sigue un modelo sostenible, después un modelo de restauración. Importante aquí resaltar en el anterior, en el sostenible, que es cuando las empresas quieren alcanzar esa meta de ser net zero o carbono neutrales. Bueno, después ya sigue el restaurativo y después sigue el regenerativo, en donde es tratar de implementar prácticas innovadoras en la restauración, y aquí digamos es donde las empresas ya empiezan a pensarse como en un modelo de impacto neto positivo. En este tipo de modelo de negocio regenerativo encontramos actividades como agricultura regenerativa, todas las dimensiones de la bioeconomía, como la economía circular, las biofábricas, tener bioinspiración, donde tenemos también participación con diferentes partes interesadas y donde también se desarrollan actividades para la resiliencia. Puntualmente, desde el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, actualmente estamos llevando a cabo la construcción de una hoja de ruta biodiversidad más empresa. Digamos que esta va a ser lanzada en el marco de la COP16 y es para brindar orientaciones a las empresas que permitan integrar y gestionar efectivamente la biodiversidad en su modelo de negocio.
Entonces aquí aportamos diferentes pasos. El primero es que las empresas puedan realizar un análisis de doble materialidad. Sabemos que muchas empresas no están asociadas a este tipo de análisis, es ver cómo existen, es que la empresa priorice y gestione sus impactos económicos, ambientales y sociales y también de derechos humanos, que son como los más importantes y que realmente tienen un impacto en su modelo de negocio. Después, que la empresa priorice las ubicaciones sensibles, tanto de sus operaciones, como tú muy bien lo decías, Estefa, de su cadena, a lo largo de su cadena de valor, porque sabemos que muchas empresas no solo pues tienen en cuenta los temas en sus operaciones directas, sino que realmente la mayoría de impacto a veces está en su cadena de suministro. Después que las empresas identifiquen esos riesgos y dependencias de la biodiversidad, esos impactos y dependencias de la biodiversidad, después identifiquen sus riesgos y oportunidades frente a la biodiversidad, y después puedan crear un plan de gestión en torno a la biodiversidad para finalmente poder generar divulgación y mostrar transparentemente cómo están gestionando la biodiversidad, y después poder transformar, si se requiere, su modelo de negocio para que sea pues mucho más amigable con la biodiversidad. Cabe resaltar que este es un proceso que se tiene que revisar y se tiene que reestructurar cada vez que se llegue, o sea, cada vez que se evalúe. Importante en el plan de acción, pues tener en cuenta que ese gobierno corporativo debe estar guiado por temas de, digamos, de todos estos temas que dije, de impactos, dependencias, riesgos y oportunidades, que lo entiendan, la estrategia también, que se definan aspiraciones y que se definan también metas y objetivos claros desde la empresa para poder integrar estos temas de biodiversidad. Perfecto, Adri, muchísimas gracias. Voy a resumir sus claves que estuve aquí, muy juiciosa tomando nota, y es lograr pasar de ser sostenibles a ser regenerativos, pero eso no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino que, como nos decía Adri, hay un paso intermedio que es aprender a restaurar. Entonces, estamos en el momento de generar como ese impacto cero. La invitación es pensarnos a pasar a hacer ese impacto positivo, ¿cierto? En cómo hacemos para que los territorios, las comunidades, los ecosistemas queden mejor que como los encontramos. Cómo hacer que nuestro negocio, en vez de destruir, pues construya, ¿cierto? Y muchas veces en Confama nosotros decimos que esto no es un tema de dividir el mundo entre buenos y malos, decir quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, sino que es un problema de innovación. ¿Cómo hacemos para sentarnos y a partir de la creatividad estructurar esas estrategias necesarias para poder lograr esta transformación? Y creo que lo que mencionabas de pasar del concepto de materialidad a doble materialidad es clave. El concepto de materialidad ya está mucho más arraigado, pero solamente involucra un pedazo del espectro, ¿cierto? Lo que tenemos que mirar, y la doble materialidad nos invita a, bueno, ¿cómo me afecta el mundo a mí? Pero también yo cómo afecto al mundo, ¿cierto? O sea, hay que hacer la pregunta en doble vía. Entonces, con eso, y para que sigamos con esta conversación, Sofi, yo te quería preguntar si tienes ejemplos de algunas prácticas innovadoras que tengamos o que tú hayas visto en Francia, en Suiza, todo, la experiencia súper internacional que sé que tienes, donde las empresas han podido adoptar iniciativas o estrategias para promover como la protección y la conservación y restauración de la biodiversidad en sus operaciones. Adriana hablaba ahorita de economía circular. También tenemos empresas que han implementado circular. Significa pasar de una economía lineal. Yo consumo, voto en una economía de reciclaje, de reuso, de reutilización, pero un economista francés, François Gros, explica que esta estrategia funciona, la de reciclaje, siempre y cuando la tasa de crecimiento no sea superior al 1% en general, es decir, cuidar lo que estamos extrayendo.
tener cuidado con eso. En Italia nunca se recicló más el acero, pero se sigue extrayendo muchísimo. Entonces siempre hay que asociarlo a zonas de reducción, ¿no? Siempre es hacer mejor con menos en esa estrategia. Economía circular, economía de la funcionalidad. También cómo podemos trabajar con con los servicios más que con los productos, el biomimetismo, inspirarse de la naturaleza para tener prácticas innovadoras, trabajar en ósmosis. En lo concreto, yo pienso en la industria del automóvil. Deben conocer Renault en Francia, las llantas Michelin también, cómo el sector de la industria automotriz va a poder colaborar. Hablo de grandes empresas, llegaremos después a las pequeñas, pero con las grandes, cómo el sector de las empresas puede colaborar en los automóviles, llantas, mantenimiento de las llantas, para pensar en la ecoconcepción, el ecodiseño, tratar de integrar máquinas y productos para evitar botarlos para que terminen después en los ríos. O sea, hay que rebajar en la cantidad de desechos. Hay empresas para que esas empresas hagan llantas que se puedan reutilizar para que se pueda hacer a largo plazo con mantenimiento, en vez de producir cada año X cantidad de llantas, de neumáticos, pero vamos más bien a desarrollar oficios en este campo para poder trabajar con el caucho. El caucho también es algo que sacamos cuando deforestamos, para que podamos utilizar esas materias que usamos para el deporte, por ejemplo, para el atletismo, que los podamos utilizar para hacer materiales con toda la industria del deporte, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy interesante en sectores grandes, automotriz, mantenimiento para el deporte, como las empresas. A mí me gusta hablar de ecosistema virtuoso. Menos recursos utilizados, más servicios para prácticas que también sean beneficiarias para la sociedad, estadios, centros sociales, etc. En modelos económicos ganamos dinero, y incluso a largo plazo y bien usada. Hay prácticas también como Patagonia, no sé si conocen esta empresa, Patagonia, reciclando botellas de agua, de plástico, o fabricar ropa, vestimenta. Localmente ustedes tienen un ejemplo. Ayer Juan Camilo tiene esta empresa de camisetas producidos también en el territorio con productos reciclados, y con esa conciencia de empresario de hacer economía circular. Esos son ejemplos muy concretos, pero hay muchos más, hay muchos otros. Pero de pronto daré la palabra a Adriana para hablar del territorio, después les podré dar otros ejemplos si quieren más adelante. Mil gracias, Sofi. Adri, cuéntanos tú, desde la mirada de la ANDI, ¿qué ejemplos tendrías como de esas prácticas innovadoras? Bueno, ya digamos mencionado en la sección anterior, agricultura regenerativa, pero también nos podemos ir por polinización. Recientemente las empresas están implementando prácticas al respecto. También la creación de áreas protegidas empresariales como otras formas efectivas de conservación. Más adelante les podría brindar ejemplos de esto. Y también pues más adelante vamos a hablar de innovación y tecnología, pero puntualmente esto es importante para digamos, la mitigación de riesgos, y también para hacerle como seguimientos a esos datos y esa información, y que nos genere también insumos para la toma de decisiones. Importante que aquí en Colombia cada vez toman más relevancia las soluciones basadas en la naturaleza. Si bien sabemos que a nivel nacional esto pues no está muy bien definido, estamos esperando, y creo que todos, que el DNP, Departamento Nacional de Planeación, pueda sacar esta estrategia sobre SBNs, y también una guía junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la formulación e implementación de planes respecto a soluciones basadas en la naturaleza. También pues contarles que diferentes empresas han impulsado mecanismos como pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad también por medio de los bancos de hábitat. Contarles que desde la ANDI también pues sabemos que las empresas tienen algunas limitaciones para implementar los pagos por servicios ambientales, y estamos impulsando una estrategia que se llama Repensando las compensaciones bióticas e inversión de no menos del 1%,
Y estamos proponiendo al gobierno tal vez reformas técnico-jurídicas para facilitar que las empresas puedan implementar este tipo de mecanismos en el territorio. Perfecto, Adri, muchísimas gracias. Yo ahí anoté, yo estoy aquí con mis apuntes, muchos de los temas que mencionaron Sofía y Adriana, y creo que podríamos resaltar mucho el tema de la economía circular. Y es que ahí Sofía nos decía que hay que inspirarnos en la naturaleza, y al final cuando uno piensa en la economía circular y pensamos en la gestión de residuos, en la naturaleza no existe la basura, ¿cierto? La basura existe porque nosotros la generamos, porque nos faltó ese pedacito de innovación de qué hacemos con todos esos residuos y desechos que estamos generando. Entonces, volvemos a decir, es un tema de innovación, es un tema de cómo hacemos para repensarnos los procesos que de pronto nos quedaron un poquito chuecos. Yo creo que esa palabra es muy colombiana, a ver, un poquito como a medias. Y cómo hacemos para completar el ciclo, para que podamos funcionar e inspirándonos de cómo la naturaleza funciona, ¿cierto? Eso a veces puede sonar muy romántico, pero aquí no lo estamos poniendo romántico, aquí lo estamos poniendo funcional. O sea, hay negocios de café que han sacado bebidas con la cáscara que queda del café, que normalmente lo hubieran botado, y están generando otro ingreso adicional por utilizar un desperdicio que habrían tenido en sus procesos. O el ejemplo que nos daba Sofi con el caucho y las pistas de atletismo. Entonces no es como la invitación a todos, volvámonos ONGs, ¿cierto? Para eso existen diferentes tipos de instituciones, pero sí como desde la innovación hacemos para que todos nuestros negocios sean sostenibles, restaurativos y finalmente regenerativos. Que al final cuando llegamos a ese punto es cuando estamos poniendo la naturaleza y a lo que nos invita a este evento en el que estamos a poner la vida en el centro. Entonces, teníamos aquí una partecita de finanzas de biodiversidad como temas de financiación. No sé, Adri, si cortico nos cuentas como qué iniciativas o qué oportunidades habría para las compañías en términos de finanzas para la biodiversidad, que a veces puede sonar difícil juntar esos dos términos. Bueno, yo no solamente hablaría de beneficios económicos, sino socioeconómicos, es decir, cuando la empresa implementa estas prácticas, no solo está generando beneficios para ella misma, sino también para las demás partes con las que interactúa en su modelo de negocio. Entonces, claramente si la empresa empieza a implementar medidas innovadoras que ayuden a la eficiencia operativa, va a entrar en una reducción de costos. También puede entrar en nuevos mercados, como por ejemplo, recientemente hemos visto créditos de biodiversidad, y puede tener acceso a más locaciones o ubicaciones geográficas para la operación y uso de los recursos. También pues puede crear nuevos modelos, nuevos servicios, nuevos bienes. Puede también mejorar las relaciones con las partes interesadas. En este caso estamos hablando de inversionistas. Si la empresa empieza a divulgar cómo está gestionando estos temas de biodiversidad, muy probablemente esa financiación que recibe por parte de estas partes pues va a mejorar y se va a sostener en el tiempo. También puede tener acceso a mercados de capital, como hemos escuchado recientemente, que son los bonos verdes, y acceso a nuevos productos financieros. Sabemos que a nivel nacional, Asobancaria, que es este gremio de instituciones financieras, ha empezado a impulsar diferentes portafolios en sus instituciones para poder ayudar a que estos flujos financieros se movilicen cada vez más. Y pues también acá tengamos en cuenta que ya existen diferentes taxonomías verdes en el mundo. En Colombia tenemos una taxonomía verde desde el 2022 y esta se está actualizando para el tema de adaptación al cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces también las empresas a implementar estas nuevas acciones regenerativas pueden aplicar a este tipo de taxonomías no solo en Colombia sino también en otros países del mundo. Y que ayude también a la movilización de flujos financieros, es decir, no es un gana-gana, gana la empresa y gana también pues
todo lo que moviliza una empresa desde su negocio. Perfecto, Adri, muchas gracias. Ahí para resumir, yo igual aprovecho y meto mi comentario en esta pregunta. Hay muchas posibilidades en términos de financiación, de pronto a veces no tenemos como conocimiento de todas las opciones que hay, pero hay créditos con bancos tradicionales, bancos cualquiera, en donde la tasa mejora porque se ata a indicadores relacionados con temas ambientales y sociales, ¿cierto? Entonces, hay una meta clara que se pone entre las dos partes y si la compañía que está pidiendo el crédito la logra, pues la tasa baja. Entonces, vuelve y se traduce como ese tema de la sostenibilidad no solamente es un tema ambiental, la sostenibilidad es naturaleza, sociedad, gobernanza y lo económico, ¿cierto? Entonces es mantener el equilibrio entre esas 4 dimensiones y lo que mencionaba Adri también de esos bonos verdes, sociales y sostenibles que también están muy muy fuertes y que cada vez se abre mucho más el mercado acá y que incluso es una forma de financiación mucho más barata que un banco. Perdón por si aquí hay algún banco. Y también hay otros tipos de bonos en donde no son solamente los verdes, sociales y sostenibles, sino que se llaman bonos linkeados a la sostenibilidad, ¿cierto? Y son muy similares, entonces la empresa que está emitiendo el bono obtiene beneficios por lograr metas relacionados a los temas de sostenibilidad. Entonces vean que es un tema que a veces se puede romantizar mucho y ojalá nos pudiéramos quedar en esas conversaciones porque son las más sabrosas, pero hay formas de aterrizarlos mucho para la estrategia del negocio y es lograble. Si yo soy un inversionista y voy a invertir en una compañía que yo sé que es altamente dependiente al agua en su proceso y le pregunto qué está haciendo para proteger el agua y proteger las fuentes hídricas y restaurarlas y conservarlas y me dice que nada, yo no invierto. Pues en 10 años esa compañía ya no va a existir, no va a tener con qué trabajar, ¿cierto? Entonces hay que tener siempre eso en el radar, o sea, no perdamos la conexión entre que es posible tener el equilibrio entre todas las dimensiones que estamos conversando. Entonces, voy a pasar contigo, Sofi, con toda tu experiencia. ¿Cómo crees que la tecnología, como la innovación tecnológica y toda la investigación científica que hay ya, nos puede ayudar a impulsar estrategias efectivas para que logremos proteger y restaurar los ecosistemas? Sabemos que Europa está liderando mucho esta conversación, entonces, ¿qué has visto tú allá que de pronto nos puedas compartir aquí, nos sirva a nosotros también de inspiración para empezar a trabajarlo? Comparto mucho los términos en la terminología, pero creo que no siempre todas las soluciones tecnológicas son las que van a ser evocadas y tenidas en cuenta para cambiar todas esas maneras dominantes de lo que es depredación. Tenemos que encontrar otras formas de poder captar ese CO2, de reemplazar los capitales técnicos que hay en la naturaleza y cómo podemos reparar todas esas condiciones impactantes que hacemos. Igualmente en la construcción, evitar esas emisiones que acabo de descubrir que es una situación nueva, moderna, que podemos actualizar algunas situaciones con baja tecnología, con materiales ligeros en el dominio de la construcción, que sean menos depredadores para hacer una solución, sobre todo por el cemento, los concretos, que hacen un impacto enorme sobre los suelos. Igualmente en la cohabitación, el suministro de energía de paneles solares que son muy desarrollados en China, que han llegado a dominar todos esos mercados ahora con los ordenadores y otros elementos tecnológicos que son menos costosos para su utilización y que cada vez se mejoran más, pero vemos que la generación de energía por el viento es un poco más posible tenerlo.
las eolianas causan un impacto menor y pues, se puede también tener el petróleo como una fuente recursiva a la cual se puede acudir en caso de muchas fallas, pero todos los materiales que están dentro de la generación de todos estos energías sustitutivas tienen unos suministros que van a todas las fuentes de fabricación. Cuando también se mencionó cuál es el interés económico que tenemos sobre la experiencia de gana-gana, lo que se relaciona con los consumidores, se hacen bastantes investigaciones tecnológicas para comunicar y poner en marcha nuevas prácticas para que se puedan guardar los empleos, sobre todo de la gente joven, pero no para que se queden todo el tiempo en la misma empresa, sino que se adapten siempre a las demandas. Igualmente con las industrias de lujo, lo que es la utilización de pieles, están comenzando también a desarrollar técnicas que ponen de lado la utilización de esas pieles. Igualmente ante el consumo de carne se hace mucha atención de cómo se puede comer proteína animal, pero utilizar sí de proteínas vegetales, que eso comience a cambiar para no encontrar los elementos químicos y preservativos que se utilizan en esta serie de elementos. Eso causa unos grandes impactos. Yo les puedo contar algunos ejemplos de la manera como eso se pasa, de cómo trabajamos con agricultores y agricultoras que tienen sus vacas para que, con relación a la naturaleza, que cuando se coma no quede nada, que empecemos a crear esa cadena siempre de que todo regrese a sus fuentes y que no hayan desechos, y crear esa sensibilidad en el modo de alimentación, que es la tercera parte de lo que se produce como alimentos en el mundo se bota, teniendo en cuenta que hay muchos millones de personas que son malnutridas y muchas veces pasan hambre. Para nosotros creemos que es necesario ver esas personas que respetan los animales, sobre todo porque hay vacas, cerdos y gallinas que son creadas en establos y que no se mueven, que no se desplazan. Eso no es respetar los animales, y eso podrá lograr que la carne se produzca de una manera rápida, y eso no es una manera de producir la proteína. Ese tipo de producción de proteínas por los alimentos tiene que ser circular y tiene que ir más allá. Hay que ver que las empresas, por ejemplo, de producción de empaques de botellas, se debe suspender esa producción de plástico y volver nuevamente a aquellos elementos reciclables como son el vidrio, las botellas que se producen, y crear algunos incentivos cada vez que se regrese estos envases. Estos son ejemplos simples de cómo podemos, con la tecnología, de utilizar menos de materias primas, y yo hablo de eso a mis estudiantes sobre la consumación de pizza. Que hablamos del Producto Interno Bruto. Cuando hacemos la pasta para pizza, todas estas componentes del orégano, el tomate, cada vez que la pasta crece más, eso toma mucho más recursos, y eso es mejor mantener el estómago de una manera esbelta y no estar consumiendo grandes cantidades de pizza. Este es un ejemplo. Eso. Entonces, te hago la misma pregunta a ti, Adri, de cómo desde la innovación tecnológica y la investigación podemos alinearnos con los temas de biodiversidad. Bueno, esto se puede ver desde 5 dimensiones de la utilidad de las tecnologías y la innovación. Pues puede servir para la planificación espacial y gestión de la biodiversidad. Aquí es donde entran los sistemas de información geográfica. También para el monitoreo de la biodiversidad, en donde encontramos tecnologías de ADN, cámaras trampa. Hay una cosa que me gusta bastante y que están implementando no solo las empresas, sino también instituciones financieras del país, que es la creación de aplicaciones en smartphones para incentivar, digamos, este monitoreo participativo en los territorios.
también drones, rastreadores de especies exóticas y tecnologías satelitales. Y pues es importante tener en cuenta que todo estos insumos que nos brinda la tecnología y la innovación son para tomar decisiones informadas y responsables. Y aquí también es importante tener en cuenta el uso de tecnologías que se basan en prácticas y tradiciones indígenas y de comunidades locales. También es un llamado. Acá también quisiera presentar el ejemplo de una empresa con la que trabajamos muy de cerca desde la ANDI y es ESRI. Ellos realmente tienen un enfoque en sistemas de información geográfica. Ellos, por ejemplo, tienen visores geográficos, tienen mapas dinámicos, ellos tienen un portafolio muy grande de analítica de datos. Y aquí también ellos cuentan con diferentes sensores, como por ejemplo para monitorear las capturas de carbono que se hacen en sitios de compensación por parte de las empresas. Y también cuentan con imágenes satelitales. También me comentaban que están trabajando junto con Microsoft para poder ver el estado de los cultivos en el mundo, que se genere trazabilidad y también monitorear temas de deforestación y que pueda existir salud en los ecosistemas y el agua. Y otro punto importante es que ellos tienen un esquema de 9 patrones de uso de la tecnología, en donde podemos ver que es el mapeo y visualización y recopilación y gestión de datos, la movilidad en campo, el análisis y monitoreo de estos datos para compartirlos y colaborar entre ellos, para generar participación ciudadana, para tomar decisiones y para diseñar y planear proyectos en territorio que pues sean de mucha utilidad para los diferentes actores. Perfecto, muchas gracias, Adri. Vamos a pasar a hablar un tema muy importante y es todo el tema de colaboración entre partes, y está muy relacionado a lo que pide la COP16, porque hay una de los indicios que tiene, y es cómo logramos que exista una distribución equitativa de los beneficios que vienen desde la biodiversidad. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Sofi, ¿tú cómo crees que podemos lograr tener una distribución equitativa dentro de, incluso lo podemos unir mucho con los temas de economía del cuidado que hablábamos ayer? ¿Cómo hacemos para que los beneficios que vienen desde la biodiversidad los podamos distribuir desde una manera más equitativa? Alors, je n'aurai pas la réponse, mais c'est... No tendré la respuesta, pero es indispensable plantear la pregunta. En el desarrollo sostenible, en todas las COP, en todos los debates internacionales desde los años 90 y incluso antes, se ha planteado la cuestión de los textos. No es la voz que tomamos en esa discusión. No estamos en algo limitante, pero nos planteamos la pregunta frente a la magnitud del cambio climático y por el derrumbamiento también de lo vivo, ¿no? Teníamos lo que llamábamos el impuesto contaminador-pagador, pero también están los debates sobre el impuesto carbono. Eso puede llegar de manera mucho más fuerte, que lo queramos o no. Tenemos dos elecciones para la estrategia: o aguantar unos impuestos que pueden llegar, porque hemos llegado a un tope con el petróleo desde los años 60, con el descubrimiento de minerales, con la demanda de varios países como China que no estaban previstos en el mundo. ¿Qué se va a hacer con ese impuesto carbono y con esos incentivos? ¿Y cómo podríamos incentivar, animar a las empresas? Porque eso cuesta mucho también para las empresas. Los techos vegetalizados, las formas de hacer, pero ¿cómo hacer para que las empresas puedan contar con una ayuda, un incentivo? En Francia hay un empresario que defiende la idea de lo circular, el Estado, para que el Estado ayude a los pagadores para que este dinero no se lo saquen al consumidor final.
No es solo para un acceso para los ricos, toda la población debe tener acceso a esas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer para que el costo que va a invertir la empresa no recaiga en el consumidor o en ellos, pero que lo puedan repartir, compartir, distribuir. Podría ser también los beneficios traídos por la biodiversidad para que se puedan redistribuir, pero también mediante tecnologías que se comparten. El problema es que Europa también tiene tecnologías que no quiere dar. Tenemos un problema a nivel mundial. Si la Amazonía se quema, es un problema para Suiza. No podemos solo decir nosotros lo hacemos bien y después por detrás vender el carbón. Lo que hace Alemania, ¿no? Pero que hace por detrás. Hay mucha hipocresía. Cada país debe seguir explotando al máximo. Creo que abarcaremos el tema, pero sin una gobernanza. Gobernar también es importante a nivel mundial. Eso será una pista. Y para los bancos, no lo dije antes, pero también hay bancos que trabajan en la inversión sostenible, en los créditos sostenibles, en el ahorro solidario. Entonces también está la NEF en Francia, el Banco Interactivo en Suiza, que podrían también alimentar ese fondo colocándolo en empresas virtuosas. Y si tiene ahorros es un argumento. Que dicen dejen de hacer acciones en Europa, se están derrumbando las actividades extractivistas en la bolsa, no funciona, pero si usted coloca su dinero en un ahorro, aunque sea el 2%, eso puede representar mucho, y si lo hace, participa en alimentar los fondos, y así podremos estar seguros de este círculo virtuoso, para que llegue a personas que con bancos tradicionales no contarían con eso, pero que llegará a ellos. Tenemos gente en conversión profesional que viene del mundo de la banca, pero se asocian a grupos de desempleados de larga duración que tienen buenas ideas y que no encuentran bancos para financiarlos. Entonces, ¿cómo hacer para que ese régimen se sostenga? Es lo que hacemos en las cooperativas de desarrollo ecológico, lo que maneja una empresa. Hay que compartir queremos compartir para ser copiados, nos encanta ser copiados. Cómo brindamos las cosas para que cada uno reinvente su ecosistema con su línea de productos y que después eso pueda volver y extenderse, ampliarse. Les pido disculpas si he sido demasiado larga, me animo mucho. Estuvo perfecta, Sofi, nada de largo, maravilloso. Muchísimas gracias. Me gustaría igual, aprovechando que estamos teniendo esta conversación de que esto es una corresponsabilidad no solamente de las compañías, porque esto representa a Estefanía. Siento que a veces se habla muy así, como si fuera responsabilidad de las empresas hacer esta transición, y es una corresponsabilidad entre el Estado, las empresas y la comunidad, porque una empresa puede estar haciendo muchos temas de economía circular y la comunidad, no sé, digamos que es una compañía que tiene unos espacios públicos y la comunidad no hace bien las prácticas de reciclaje y reutilización, entonces por un envase que entre en la caneca que no es, ya todo se pierde. Entonces se pierde el esfuerzo que viene haciendo la empresa. Entonces si ven que al final es una corresponsabilidad entre todos, y lo que mencionaba Sofi de tener esos incentivos económicos que pueden ser positivos y negativos, ¿cierto? Podemos tener impuestos en donde al final se va a volver más costoso hacer los procesos de esa forma, o incentivos económicos positivos en donde hay, así como los carros híbridos aquí en Colombia no tienen pico y placa, ese tipo de cosas son incentivos positivos, ¿cierto? Como hacer una transición a tecnologías limpias. Entonces, Adri, aprovechando que estamos hablando de estos temas de colaboración e incentivos, ¿cómo crees que las empresas pueden colaborar con otras partes interesadas, como ONGs, comunidades locales, el gobierno, para poder desarrollar iniciativas colectivas a favor de la biodiversidad? Bueno, aquí solo un paréntesis también con lo que tú estabas resaltando ahorita, y es que en nuestro evento Precop de Cali nos dimos cuenta que la educación y concientización de la población es supremamente importante. Muchas veces se tilda a las empresas por las actividades que ellas realizan en sus operaciones o en campo, pero pues ¿quiénes son los consumidores?
¿sí? ¿Quiénes son los que estamos promoviendo esas técnicas de producción? Entonces, muy interesante, salió de nuestras grandes conclusiones. Es muy necesario trabajarlo con el gobierno y con otros actores involucrados. Bueno, también comentarles que desde la ANDI, desde el año 2014, hemos implementado mecanismos de gobernanza colaborativa multiactor a través de nuestra iniciativa Biodiversidad y Desarrollo. Esta iniciativa funciona en 3 regiones del país, que es Caribe, Sabana de Bogotá y áreas conexas, y Putumayo. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer estas iniciativas? Pues digamos, cada una está en un ecosistema estratégico. Por ejemplo, en Caribe es bosque seco tropical y también se apoyan a áreas protegidas nacionales y regionales. En Sabana es bosque altoandino y la conservación de humedales. Y en Putumayo es también el andino y amazónico. Entonces, por ejemplo, en Caribe lo que hemos implementado con las empresas y diferentes asociaciones comunitarias ha sido viveros climáticamente inteligentes que ya cuentan con especies adaptadas al cambio climático. Ya se tienen 4 viveros certificados frente al ICA y se va a sacar el 5.º vivero próximamente. Y también justamente las empresas que operan ahí también han identificado los intereses de la comunidad y uno de los intereses más relevantes era el aviturismo. Entonces crearon también fortalecimiento de capacidades en las comunidades para impulsar este tipo de actividades económicas. Incluso, no sé si saben, pero ahorita estamos en el Global Big Day que se está ahorita llevando a cabo en La Guajira y esto también pues lo estamos impulsando con nuestras empresas en esa región. En la Sabana también hemos hecho diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, a más de 30 empresas que han apoyado la implementación de planes de manejo de reservas naturales de la sociedad civil en los corredores de páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Huacheneque. También tenemos estrategias de conservación para especies sombrilla, como lo es el tigrillo lanudo. Y también recientemente con Pastas Doria entró en funcionamiento Misión Wally, que es para restaurar y conservar este humedal, implementando soluciones basadas en la naturaleza y creando portafolios de programas y proyectos que pueden implementar, digamos, locales y otras empresas también para la protección del humedal. Y en Putumayo, pues realmente allá lo que tenemos es una mesa de diferentes empresas que la verdad han hecho muchas cosas. Entonces, tenemos sistemas de información socioecológico para la toma de decisiones, tenemos aulas ambientales forestales, tenemos diferentes estrategias de monitoreo comunitario. También, digamos, últimamente se logró que, digamos, declarar un área protegida llamada Orito Inguiangue, libre del cultivo de uso ilícito de cocaína. Y también tenemos una iniciativa que se llama Ríos Diversos, que también junto con la comunidad es para buscar determinar la biodiversidad acuática de la zona hidrográfica de Putumayo y Caquetá. Entonces, realmente las empresas y los diferentes actores sí pueden entenderse, sí pueden trabajar conjuntamente y esto realmente es lo que moviliza las acciones en territorio y lo que hace que existan proyectos con visión de paisaje también, que es lo más importante y lo que se está buscando aquí en el país. Perfecto. Listo, muchísimas gracias, Adri. Súper interesante todos estos ejemplos. Yo aquí anoté pedirle a Adriana todo lo que nos está diciendo para mandar la información. Entonces, seguramente les haremos un envío con todos los links y todo donde podemos encontrar esta información para que podamos pues investigarlo con mayor profundidad. Ya nos queda un poquito tiempo y quería dar el espacio para que ustedes de manera libre nos cuenten qué temas adicionales quieren contarnos respecto a los temas de biodiversidad, que aquí también nos podemos ya poner más reflexivos, como en términos de cómo hacemos para de verdad movilizar y sensibilizar a las empresas, al Estado, a las personas, para que volvamos a poner la vida en el centro y entendamos esa interconexión que tenemos con la naturaleza, que yo creo que el problema es que se nos olvidó.
Ahí hace poquito me veía un video donde le preguntaban a niños de ciudades muy urbanizadas de dónde salía el agua, niños pequeños, y siempre decían de la canilla, del grifo, pero nunca estaba la conciencia de sí, pero no es como que mágicamente salga de ahí, como que infinitamente vamos a tener agua abriendo el grifo, sino eso cómo se conecta, ¿cierto? Entonces, siento que estamos en un momento crucial en donde tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo, o sea, donde tenemos que traer un problema que suena muy largo, muy de largo plazo a corto plazo, pero que a la vez tenemos que tratarlo de largo plazo, porque es un cambio también cultural. Entonces, Sofi, no hay pregunta, es para que tú desde tu experiencia nos des como ese mensaje de cierre y luego Adri. C'est une très belle Es un muy lindo ejemplo, linda metáfora, la metáfora de la gota que cae. Tenía un ejemplo, nos reíamos, pero es un poco triste, ¿no? Lo de los niños. En Europa le pedimos a un niño que dibujara un pez y él dibujó un rectángulo, porque era el pescado apanado, ¿no? Que se compra. Entonces hay que volver un poquito, ¿no? De ahí la importancia de las escuelas, de lo sensible, de la relación viva. Hablamos de biodiversidad, de COP, de normas, de impuestos. Eso habla con el cerebro, es importante hacerlo. Siguen siendo relaciones suelen ser muy complicadas, porque si les digo que no se pueden pasar de 300 ppm por millón, no les va a hablar mucho. Eso puede quedarse muy técnico, pero hay problemas invisibles que no vemos. Y en nuestro cerebro, mientras no vemos desde lo neolítico, si no vemos al mamut, no vamos a cazar. Entonces los insectos no los vemos, son invisibles, entonces es difícil tener empatía con bichos. Aristóteles ya decía, pero es que un oso blanco es más fácil, pero un insecto no es obvio pues quererlos, ¿no? Amarlos. Entonces, ¿cómo recrear ese vínculo, ¿no? Con lo vivo no es obvio. Y relaciones que hablen con nuestro cerebro, y de hecho es muy fácil de alimentar la controversia con lobbying. Porque se gastan millones cada año para colocar mercaderes de las dudas, porque dicen no, son ecologistas, es un partido político, es gente que está en contra del capitalismo. Entonces es importante tener también un discurso politizado, apoyado. La obsolescencia programada, por ejemplo, hay que trabajar sobre las distancias. En Suiza hubo un momento de revolución en Suiza en que los jóvenes dijeron: nosotros queremos una lavadora que dure 50 años. Estamos cansados de aprender un oficio para que al cabo de 5 años no sirva lo que hacemos. Entonces, ¿para qué sirve? ¿No? Hay cosas que son importantes decir de hacerlas. Pero lo que tú decías del pescado es que el pensamiento mágico de hoy es que siempre hemos querido que tendríamos agua potable, pero ¿de dónde viene esa agua? Entender cómo funciona. Hacemos las cosas como robots. Y para mí la primera cosa es la gratitud. Pensar en lo que hemos olvidado, nos hemos desconectado de nuestras creencias o prácticas. Entonces, primero, ¿qué vínculo tengo yo con el medio ambiente? ¿Cómo podría sentir la residencia sobre la salud? Lo hemos hablado en la residencia. ¿Cómo puedo actuar sobre la salud? Está ahí la salud de los territorios. Si yo siembro frutas y las como, yo puedo hacer innovación tecnológica, puedo hacer agricultura vertical o tomates fuera del suelo. Serán lindas, con buen calibre, lindas, pero no tendrán sabor, no tendrán el efecto de la tierra. No es el mismo producto si usted come un tomate de estación, no sé que sea bueno o mal, pero no tiene el mismo sabor y no tiene la misma energía. Un tomate que ha sido regado, cuidado con amor. A los niños les encanta jardinear, ¿no? Tocar la tierra. Entonces, la primera medida que podemos hacer para relacionar lo vivo y cuidar la biodiversidad para nuestra salud, cuando yo lo hago no paso el mismo día, ¿no? Yo agradezco por la mañana. Muchas gracias. Afuera, abrir, gracias. La tierra, sentirse vivo, conectado con los elementos. Esto es solo un vaso de agua.
o lo vemos como más bien la memoria del agua. El agua viene de los glaciares, cruzó, bajó por los ríos, el Magdalena llegó hasta nosotros, entonces agradecerle el agua, decirle gracias al agua, eso le cambia la relación a alguien. Decir a alguien te amo, me gusta tu compañía, le brindamos así buena compañía. Se han hecho experiencias, las plantas, si no las cuidamos bien, se mueren más rápido, se han hecho experiencias que lo demuestran. De pronto, en 3 minutos, ustedes cuando comen su pescado a mediodía, yo vengo del sur de Francia y para mí fue horrible, abrí un pez y cuando lo comí había plástico adentro. Imagínense hasta qué punto está contaminado el Mediterráneo. Es una locura hacer eso. ¿Qué hacemos a esos peces que nosotros vamos a comer? Primero, a tener un sentimiento de gratitud, decir gracias, ¿no? En la comida. Hay que mirar la conexión viva, es lo primero para poder ir avanzando después, pero para ser cada uno, para ser uno procreativo, que no sea solo una idea, tener ganas de hacerlo y decir, chévere, estamos todavía aquí, vamos a repetir que nos vamos a morir con condiciones horribles, con 50 grados en verano, pero nos quedan unos 10 años para actuar ya de manera eficiente, tener la empresa que soñamos. Trabajar ahí el tiempo que queremos, con jóvenes, con menos jóvenes, qué queremos crear juntos y desarrollar esa visión. Todos estamos en este planeta, respiramos los mismos elementos, pero ¿cómo hacemos para hacer muchos más? De qué formación necesitamos y qué queremos transmitir a nuestros hijos para esas próximas generaciones. Ya no sé ni cómo seguir para superar eso, pero... Mil gracias, Sofi. Muy, muy lindo. Anoté aquí varios puntos para cerrar ahorita, pero primero contigo, Adri, ¿cuál sería como ese mensaje final? Pues el mensaje final es realmente, desde lo que yo represento, realmente hay muchas acciones llevadas por las empresas a cabo en los territorios. Muchas veces eso es desconocido aquí a nivel nacional, se tilda y se tacha a la empresa de muchas prácticas, pero es eso, generar conversaciones y no solamente con las comunidades locales y no solo porque es responsabilidad de la empresa generar esas conexiones, sino esto debe venir desde más arriba, es decir, un gobierno que impulse este tipo de diálogos, este tipo de sinergias, porque pues las empresas por sí mismas digamos que no tienen la responsabilidad de muchas cosas, ¿sí? Son un actor más, incluso ahorita estamos viendo todo en el marco de la COP, que realmente las empresas se identifican como un actor más en el territorio. Hay otros actores en el territorio que también ejercen presiones sobre la biodiversidad y que, pues, digamos, también impactan. Entonces, es cómo podemos trabajar juntos y generar sinergias por lo vivo para poder restaurar y conservar estos ecosistemas y, pues, que duren en el tiempo. Entonces sí, ese sería el mensaje. Mil gracias, Adri. Entonces, yo voy a dejarles aquí, estuve tomando notica, y quiero dividir como el mensaje final en dos. Uno para las empresas, pero otro para nosotros ya como individuos. Entonces, para la empresa puse primero, obviamente, y en pro al evento, poner la vida en el centro, ¿cierto? Cada que estemos pensando en estrategias y en temas, que no se nos vuelva, suena redundante, que no se nos vuelva paisaje. Preguntémonos constantemente, ¿cómo podemos mejorar este proceso? Desde donde estemos. O sea, no es el área de sostenibilidad la responsable de resolver esto, es la empresa completa. Desde si estoy liderando el call center, si soy el vigilante o la vigilante que está en la portería, si hago parte del personal de aseo. Yo que trabajo en Confama, se me han acercado personas de muchas áreas, muchos equipos, eso es hermoso, preguntándome cómo puedo hacer para que mi proceso sea sostenible. Pensemos y lo hacemos, ¿cierto? Entonces, pongamos la vida en el centro en todo lo que hacemos como organizaciones. Pasemos de la materialidad a la doble materialidad. Eso nos ayuda mucho a entender esos riesgos y oportunidades que vienen de los temas de biodiversidad, incluyendo obviamente pues los temas de cambio climático. Apoyémonos y aprendamos y conozcamos de esos mecanismos de financiación.
Perdemos muchas oportunidades con grandes instituciones por no tener nuestros procesos alineados con lo que se está esperando hoy, ¿cierto? Con el reto al que tenemos que estar dispuestos a asumir y la oportunidad tan grande que hay. Encontremos esas conexiones y esas sinergias y generemos los diálogos entre el Estado, la comunidad y la empresa, ¿cierto? Sentémonos a conversar y tengamos la valentía de decir, lo quiero hacer pero no sé cómo lo hago, ¿cierto? Muchos nos podemos estar preguntando lo mismo. Justo ahorita en el siguiente espacio que vamos a tener en las mesas es para poder conversar de eso. Y si se puede, montémonos al reto. O sea, esto es algo que ya llegó. Yo uso un ejemplo de, es como si esto fuera un bus o un tren o cualquier medio de transporte que prefieran. Uno se puede montar ya y encontrar la silla que le gusta, sentarse cómodo, planear bien el viaje, estar tranquilo, o montarse al final cuando le toque parado, estrecho y con las condiciones que hayan. ¿Cierto? Esto es algo que ya llegó. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde ya? Cuando la oportunidad está y cuando podemos ser también parte de esos pioneros desde la innovación. Y ahora para nosotros, puse de primero la gratitud. Me encantó la reflexión que nos trajo Sofi, y es, pensémonos a nosotros mismos desde la gratitud. Yo creo que el transformarnos a nosotros a la vez va a transformar nuestras organizaciones. Volvámonos a conectar. ¿Cuál es mi vínculo con la tierra? ¿Cuál es mi vínculo con mi territorio? ¿Cuál es mi vínculo con las demás personas? Dejemos de estar tanto en piloto automático. ¿Cuál es nuestra realidad? Entender que somos un todo, que estamos interconectados, que lo que yo hago aquí afecta al otro, afecta a cosas vivas, cosas no vivas. O sea, eso lo invita mucho desde la regeneración. Somos un todo. Conectémonos con eso, con lo vivo y con lo no vivo. O sea, como hagamos esas reflexiones y saquemos el tiempo para reconstruirnos y repensarnos. Y actuemos ya. Y ese aplica para nosotros y para las empresas, ¿cierto? Entonces, con eso les dejo el mensaje. Espero que este haya sido un espacio muy bueno, que se hayan llevado cosas muy chéveres, que los hayamos confundido también. Estos espacios también es para que se hagan preguntas, se cuestionen. Y la invitación ya es a seguir. Vamos a tener un espacio, un break de unos 10 minutos, más o menos. Ustedes salen aquí y van a ver como la estación de café al fondo, y luego nosotros les vamos a estar avisando para que nos vayamos para un salón donde vamos a tener unas conversaciones en unas mesas y vamos a generar la conversación en torno a los ejes temáticos muy similares que les hemos venido conversando en este panel. Entonces, agradecerles mucho a todos y ya, muchas gracias.